Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy revisamos la situación del Aeropuerto Internacional de Toncontín y hablaremos de las demás terminales aéreas de Honduras. ¿Qué está pasando a días de que entre en operación el aeropuerto de Palmerola? Estamos dejando a ciudades importantes del país como pueblo fantasmas con el cierre de sus terminales aéreas. Para abordar este tema hoy está don José María Betancourt con nosotros. Forma parte del Comité de Defensa del Aeropuerto de Tegucigalpa. Don Chema, es un gusto saludarlo. Feliz noche, ¿qué tal está? Muy buenas noches, Chendo, y le agradezco infinitamente la invitación. Y claro que estoy decidido a contestar todas sus preguntas, pero voy a iniciar con la introducción que usted hizo y con algo que ha venido a cambiar el panorama, y es precisamente la carta que el día de ayer hizo circular el señor Fleming de Palmerola International Airport, en donde está solicitando la ampliación de la concesión del aeropuerto de Toncontín para que continúe bajo operaciones en vuelos domésticos y que lógicamente ellos van a ser los beneficiarios de lo que produzca el aeropuerto en todas sus operaciones. Y aparte de ello están agregando que quieren manejar la carga del aeropuerto Villeda Morales de San Pedro Sula, alegando de que por la baja de pasajeros van a tener pérdidas. Yo creo que esto es de lo más absurdo que puede estar alegando el señor Fleming. Lógicamente, el gobierno le ha dado una serie de privilegios y concesiones a PIA. Me voy a estar refiriendo como PIA porque es la abreviación de Palmerola International Airport. Partamos del hecho de que en julio del año pasado, a las últimas horas de la sesión del Congreso, cuando se iban de vacaciones, aprobaron la concesión sin licitación del otorgamiento del aeropuerto Toncontín a este grupo de PIA, sobre pretexto de que el 29 de septiembre vencía la concesión de aeropuertos de Honduras y que había que seguir manejando el aeropuerto y que lógicamente los de PIA tenían la experiencia. Esa fue la excusa y se les otorgó sin licitarlo, habiendo tenido tiempo de hacerlo, porque ellos sabían que el 29 de septiembre del 2020 vencía el contrato con Aeropuertos de Honduras. Así que esto fue algo de compadre hablado. Ninguna empresa en Honduras tiene los privilegios que tienen los de PIA. Empezando por el contrato inicial que se firmó en diciembre del 2015. Días después, en enero, ya se formaliza el mismo, y en marzo del año 2016 se firma el contrato en presencia del señor presidente de la República, y ahí empieza ya el problema que tenemos nosotros los de Tegucigalpa, porque anteriormente a eso habíamos estado luchando porque Palmerola fuera un aeropuerto de carga, porque inicialmente el presidente Callejas, esa era la iniciativa que tenía, de que por ser Comayagua un productor de productos agrícolas, era necesario que tuviera un aeropuerto de carga. Pero lógicamente las cosas cambiaron con el señor presidente actual y se le dio una serie de concesiones a ellos que ninguna otra empresa de Honduras tiene. ¿Qué cuidado se debe tener, don José María Betancourt, qué cuidado debe tener
el Estado como tal, el mismo Congreso Nacional, donde habrá discusiones alrededor de esta última petición, que ya ayer se hizo pública y que es una solicitud directa de Peter Fleming, que está como parte de los ejecutivos de PIA, como usted identifica al aeropuerto de Palmerola? Bueno, la verdad que yo creo que el Congreso ni va a intervenir en ello, porque el día de hoy en la mañana en un foro de, voy a decir, Canal 5, el señor Leo Castellón hizo del conocimiento de que es entre ellos que se reúnen. No va a participar el Congreso en ninguna discusión, sino que va a ser una determinación interna entre los de PIA y los de alianzas públicas privadas. Así que entonces, una vez más, el Estado va a seguir subsidiando a esta empresa que, como dije al inicio, recibe muchos beneficios, algo que no ha tenido ningún otro empresario en todo el país. No, no es usurpar funciones del Congreso Nacional, como también se ha planteado en el caso de este Comité de las Buenas Prácticas en el tema de sedes, porque hay asuntos estrictamente de los legisladores. ¿Qué puede estar pasando con este tipo de acciones a una empresa que debemos decir, don Chema, no es de ahora que le están dando tantos beneficios en el proceso de construcción de la terminal aérea de Palmerola? Hubo muchas otras concesiones más allá de lo que decía el contrato original, y esto sí fue al Congreso, ahí se aprobó. ¿Por qué ahora no intervenir el primer poder del Estado para llevar todo esto dentro de las buenas prácticas de las leyes hondureñas y no enfrentar después demandas que pueden salir mucho peor? Bueno, de que usted sabe que aun cuando las sesiones eran presenciales, se hacían siempre maniobras para la aprobación de estas modificaciones que iba sufriendo a lo largo del periodo en que se empezó a construir el aeropuerto de Palmerola. Han habido tantas reformas de posición de la terminal. Acuérdese que hubo que eliminar de ese sitio la Escuela Militar de la Fuerza Aérea, porque inicialmente iba a ser construido en otro sector de la pista de Palmerola, pero finalmente decidieron cambiarlo. No sé si desde antes ya tenían eso planificado y no lo habían develado. Entonces, empecemos por el hecho de que aceptó la Fuerza Aérea Hondureña que se moviera demoliendo la escuela y construyéndola en otro sector. Así que entonces la serie de privilegios que han venido recibiendo ellos, los primeros fueron con anuencia del Congreso presencial. Pero ahorita que usted sabe que ya tienen más de año y medio de no reunirse porque reciben muchos beneficios de sus sesiones virtuales en donde no hay una garantía de asistentes ni de la cantidad de votos. Así que de antemano le digo que aunque fuera esa petición del señor Peter Fleming al Congreso, sería con seguridad aprobado, porque siempre hay una mayoría, ya sea virtual o presenciales. ¿Cómo quedarían? Bueno, primero me quedo con Tegucigalpa para luego ampliar el caso de San Pedro Sula, y si vamos más allá, también el documento pide el aeropuerto Golosón, es decir, una concentración total para PIA. Bueno, la verdad es que estos pretenden monopolizar lo que es la aviación en Honduras, y prácticamente ya se les ha concedido, porque los primeros pasos para allá van.
Empezamos con Toncontín, que le quitan su categoría de internacional. Eventualmente se va a ver en la necesidad de cerrar, porque con los vuelos locales, que usted sabe que son avionetas pequeñas y que son pocos vuelos a 3, 4 destinos del país, no se va a poder sostener, aunque se les haya regalado a los de PIA en bandeja de plata y que ellos estén recibiendo otros beneficios, como son los alquileres de la Aeroplaza, los alquileres de los otros locales que están operando, demostradores de líneas aéreas, de las mangas para bajar y subir pasajeros, los impactos que tienen por aterrizaje y los despegues. Así que a pesar de todo eso, eventualmente el aeropuerto de Toncontín va a desaparecer si le quitan su categoría de internacional. Ayer el señor Leo Castellón mencionó de que podía haber una libertad de competencia entre oferta y la demanda. A mí me encantó eso que dijo él, porque yo creo que deberían dejar la opción de que el pasajero decida si volar por Toncontín o volar por Comayagua. En esa forma, yo estoy casi seguro que las líneas aéreas que están operando en Toncontín continuarían sus operaciones porque ellos no han tenido problemas. Está con nosotros esta noche al banquillo el empresario José María Betancourt. Revisamos los pros y los contras del cierre del aeropuerto de Tegucigalpa y otras terminales aéreas de Honduras. Ya regresamos. Continuamos al banquillo. Está con nosotros el empresario José María Betancourt. Usted me hacía referencia a ese hecho que es innegociable para todas las ciudades, tener en operación sus terminales aéreas y abrir la posibilidad en competencia libre. Una aerolínea, si quiere salir de Tegucigalpa, que lo haga. Si quiere salir de Comayagua, de igual manera. ¿Cómo hacer entender esto a quienes están en este desarrollo empresarial de Palmerol, ingeniero? Bueno, es que es bastante difícil hacerlos entender, porque ellos tienen sus intereses ya fijados. No les importa nuestra capital, no les importa que Toncontín pierda su categoría de internacional. Ellos en Palmerola, que ya es un hecho, podrían operar con las líneas aéreas nuevas que están mencionando, de que ya han hecho solicitudes, como es el caso de Spirit, y si aparecen otras, pues qué bien, pero aquí en Toncontín podrían perfectamente seguir operando las líneas aéreas que actualmente lo hacen. Usted sabe que ninguna línea aérea va a arriesgar sus vuelos, sus pasajeros, sus tripulantes, sus aviones en un aeropuerto que haya demasiado peligro. Los fabricantes de los aviones autorizan las pistas en donde pueden operar estos aviones. Y por muchos años nosotros sabemos que los aviones 737, los A-20 y los de Embraer han estado aterrizando en Toncontín sin ningún problema. Así que entonces no hay que satanizar a Toncontín en ese sentido. Hay aeropuertos mucho más peligrosos y ustedes los pueden buscar ahí en Google, en donde aparece el listado de aeropuertos que son verdaderamente horrorosos en cuanto al peligro y sin embargo tienen más frecuencia de vuelos que Toncontín y no suceden accidentes con frecuencia. Así que entonces el propósito realmente es apoderarse primero de Toncontín y una vez que fracase como aeropuerto nacional, porque no puede ser regional también. Yo expliqué en anteriores programas que para vuelos regionales no hay líneas aéreas operando, porque los vuelos regionales, y voy a mencionar nombres de compañía, Copa consolida pasajeros en Panamá de diferentes países, entonces no solo son centroamericanos. TACA, Avianca ahora consolida en El Salvador
vuelos de toda Europa, Estados Unidos, Sudamérica exacta, y por lo consiguiente no puede considerarse un vuelo regional. Entonces es una mentira la que están mencionando aquellos que dicen que puede quedar en operaciones con vuelos nacionales y regionales. Así que entonces el plan, a mi criterio, es que eventualmente se van a ir quedando con el resto de los aeropuertos. Solamente antes de que usted me haga la siguiente pregunta, le voy a decir que tenemos nosotros conocimiento que al solicitar que la carga del aeropuerto Villegas Morales pase a poder de PIA es para que eventualmente van a asfixiar el aeropuerto Villegas Morales y de esa manera van a centralizar los vuelos de Villegas Morales en Palmerola. Ese es un augurio que hemos estado analizando, tanto empresarios de la costa norte que ahora sí están verdaderamente preocupados, así como nosotros lo hemos venido haciendo desde hace ya 6 años que estamos en esta lucha y que como llaneros solitarios no hemos encontrado el apoyo ni del alcalde ni de las autoridades centrales. Sí, ¿y cómo deberá actuar ahora la sociedad capitalina en sí? Al conocer cuáles son las intenciones de quienes están al frente de Palmerola International Airport, para no dejar el empleado, sus familias que trabajan en Toncontín. Y si sumamos a ello, don Chema, toda esa gran cantidad de empresarios que le han apostado al desarrollo de la parte sur de la capital hondureña, donde debemos sumar también muchos otros emprendedores que son proveedores de esos negocios que prácticamente van a quedar en el olvido. Mire, el impacto económico para la capital es enorme. El ciudadano no ha analizado realmente lo que sucede al cerrar como vuelos internacionales el aeropuerto. Van a ser las pérdidas de empleo. Se calcula que en temporada alta, entre directos e indirectos, en tiempo normal, hablamos hasta el 2019, que es cuando tengo los datos, habían 4,000 y pico de trabajadores directos e indirectos en el aeropuerto de Toncontín. Ahora, todos esos puestos de trabajo se pierden. Mienten cuando dicen que van a trasladar algunos de los empleados a Palmerola. Lo digo que mienten porque el día de ayer en el diario El Heraldo, en una de sus páginas sale que están convocando los de PIA a personas de Comayagua para que asistan a una feria del trabajo que va a ser próximamente realizada en el aeropuerto de Palmerola para contratar, oiga bien, 1,200 aseadores del aeropuerto. O sea, es una cantidad enorme de gente la que va a trabajar allá en Comayagua. Qué bien por Comayagua, pero por Tegucigalpa estamos perdiendo una serie de empleos. Están mencionando que los 47 locales comerciales han sido arrendados y que también van a realizar una feria de empleo para estos puestos. De ahí vienen los guardias. De ahí viene la cooperativa de taxistas de Comayagua, que no van a permitir que taxis de otra parte recojan pasajeros de Comayagua. El impacto aquí en Tegucigalpa es enorme. No solamente los viajeros son los que vamos a ser afectados. Aquí se cree que solamente la gente rica es la que viaja y esa es una mentira. Recordemos que nuestro país recibe enormes millones de remesas anuales en dólares que ayudan a la economía del país. Estos compatriotas que han tenido que emigrar a diferentes países
en el mes de diciembre, sobre todo, regresan a pasar la Navidad aquí con sus familiares, vienen con sus regalitos y son cientos de personas que acuden en buses del servicio público, en taxis, o muchos llegan en carro propio, que son pocos los que tienen su propio vehículo. Esta gente que yo llamo de a pie, ya sea de la capital o de los departamentos, porque no solamente los capitalinos han emigrado a los Estados Unidos, Europa, España, sino que también del interior del país. Entonces, imagínese usted esta gente que llega con alegría en diciembre a recibir a sus familiares. ¿Cómo van a hacer para viajar a Comayagua, en donde yo he consultado con taxistas de Tegucigalpa y me dicen que un viaje de Tegucigalpa a Comayagua, Palmerola, no baja de 1,000 a 1,500 lempiras solo de ida, y que no podrán traer pasajeros porque va a haber una cooperativa de taxistas en Palmerola? Entonces, ¿quiénes son las personas de a pie que van a poder pagar 1,000 lempiras, digamos, para ir a Comayagua? Y supóngase que cobren lo mismo de regreso, entonces son 2,000 lempiras. Ajá, y aquel viajero que llega al aeropuerto y no lo está recibiendo nadie en Palmerola porque no pudieron pagar el pasaje, entonces va a tomar un taxi de la cooperativa en Comayagua para que lo lleve a Juticalpa, Catacamas, El Paraíso, etcétera. ¿Cuánto cree usted que le van a cobrar? En primer lugar, yo creo que se lo van a estar cobrando en dólares. Le dirán $100, $150, $200 a Juticalpa, tal vez a Tegucigalpa 50, 60, $70. Entonces, todos estos costos van a ir en aumento y afectando el bolsillo de todas las personas que tienen familiares en el exterior, que han emigrado por necesidad y que sostienen la economía del país. Todos estos aspectos tienen que ser analizados por el ciudadano, no solo de Tegucigalpa, sino que también de los departamentos aledaños, porque el bolsillo de ellos va a ser afectado. No solo gente que tiene vehículo viajan, sino que también los que sostienen la economía con sus remesas. Muy bien, el empresario José María Betancur con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con don José María Betancur. Hay datos que ha proporcionado en los últimos días la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y hay un registro promedio que durante estos meses de pandemia, cuando ya se abrió en su totalidad el aeropuerto de Toncontín para los vuelos nacionales e internacionales, registramos alrededor de 600,000 movimientos de pasajeros. Es una muestra que el aeropuerto sí es rentable, y como usted planteaba que aquí hay que dejarle a la libre oferta la operación a esta terminal aérea, los números casi que se van a mantener, considerando los viajeros de Tegucigalpa, de Choluteca, Valle, El Paraíso y Olancho, que son los departamentos más próximos a la capital hondureña, don Chema. Efectivamente, mire, el año del 2019, que fue antes de la pandemia, es el que tenemos las cifras registradas, que fueron más de 600,000 pasajeros entre los de vuelos internacionales y de vuelos locales combinados, ¿verdad? Este año, que todavía apenas han circulado 7 meses y pico, y como mantienen en secretividad los de PIA las cifras de pasajeros, entonces no podemos nada más que especular. Acuérdense que cuando el aeropuerto de Honduras manejaba los aeropuertos, inclusive de Toncontín, en donde sí le hicieron mejoras y hay que reconocerlo, ellos trimestralmente reportaban y entregaban el canon al Estado.
Ellos no operaban con secretividad como lo están haciendo los de PIA, que no dan ningún informe. Entonces, al final de este año, yo dudo que los de PIA van a decir circularon tantos pasajeros de vuelos internacionales y tantos de vuelos locales, porque todos lo están manejando en secretividad, y como infortunadamente cuentan con el apoyo del gobierno central y municipal, entonces no hay forma de obligarlos a que lo hagan. Pero tomando como referencia el año 2019 y los informes de Aeropuertos de Honduras, nos damos cuenta de que fueron más de 600,000 pasajeros en ese último año completo. El otro dato que también hay que mencionar es que los de Aeropuertos de Honduras, en los 20 años que operaron el aeropuerto, entregaron en canon más de 3.800 millones de lempiras. Es una cifra bastante considerable. Habían años, creo que el último 2019, que entregaron 89 millones de lempiras en canon. Ahora todo ese dinero va a dar al bolsillo de los de PIA. Hágase también la pregunta, ¿por qué tantos beneficios le han concedido a PIA cuando en el contrato inicial se mencionaba que el aeropuerto de Palmerola iba a ser concesionado por 20 años, y a través de las reformas que hicieron en sesiones oscuras y a la carrera en el Congreso Nacional, se fueron haciendo una serie de modificaciones y terminaron con que se les concedió por 35 años prorrogables. Se les eliminó todo tipo de pago de impuestos municipales, de venta, de la renta, de los que todos se pueda imaginar. Inclusive hay un agregado en donde dice que cualquier impuesto futuro también no será aplicable a los de Palmerola. Así que entonces crear empresas con esos beneficios en donde el Estado es el mayor aportante y sin embargo no percibe ningún centavo. Aquí hay un elemento que es fundamental, y es cómo el Estado prácticamente cedió a todas las peticiones de esta empresa Aeropuertos de Palmerola. Cuando se pide transparencia en cuál será el aporte de ellos, que hasta ahora no los conocemos, ¿qué estará ocurriendo? ¿Por qué no plantean al mismo tiempo que gozarán de estos beneficios por 35 años, qué harán ellos por el país? Bueno, la verdad es que no van a hacer nada de beneficio por el país. El beneficio va a ser única y exclusivamente de los socios de Palmerola. Es un misterio y no quisiera especular por qué se les ha dado tantos privilegios a ellos. Uno se imagina más o menos por dónde anda la situación, porque imagínense que hay una ley que prohibía las exoneraciones y sin embargo a Palmerola se hizo un decreto especial en donde se les permitía las exoneraciones. Las aportaciones del Estado han sido mayores que la de los socios. Inicialmente fue la condonación de la deuda del gobierno de España, que andaba por los 53 millones de dólares que se les otorgó a ellos. Aparte de eso, hubieron presupuestos aprobados por el Congreso para ir inyectándole capital a Palmerola. Y de esa forma hemos llegado al día de hoy con lo que se sabe, porque como todo es secreto, pero por cálculos que se han hecho a través de ingenieros, de arquitectos, de economistas, se calcula que con las aprobaciones últimas del Congreso anda por los 120 millones de dólares la aportación del Estado versus 80 millones de parte de los socios. Así que entonces el Estado pierde totalmente todo. Es más,
El aeropuerto Toncontín nos pertenece a todos los hondureños, no solo a los capitalinos. El aeropuerto de Palmerola le pertenece únicamente a los socios de ese aeropuerto. Así que entonces dejamos de tener un aeropuerto internacional del cual somos dueños todos los hondureños y pasamos a tener un aeropuerto internacional en Palmerola que es completamente privado y eventualmente van a tratar de privatizar y de adquirir bajo cualquier argumento la operatividad del resto de los 3 aeropuertos internacionales que hay en el país. ¿Hay forma cómo revertirlo? ¿Hay forma, don Chema, cómo revertir todo esto ahora o esto es un caso juzgado? Mire, si nosotros analizamos el caso actual de Empresa de Energía Honduras, en donde están tratando de revertir el contrato que se firmó de buena fe por el gobierno actual, entonces ellos están buscando y han encontrado algunas fallas en el mismo. En los contratos, hablo de porque como hay tantas modificaciones de Palmerola, también con otro gobierno, con otras intenciones, perfectamente se puede revertir. Si aquí se ha violentado la Constitución de la República haciendo reformas a la misma, ¿por qué no se van a encontrar suficientes argumentos y suficientes elementos para revertir? Ya Palmerola es un hecho, indudablemente, pero se le pueden quitar todos los privilegios y que también ellos paguen al Estado por el uso de la tierra, del aeropuerto y el paso de pasajeros, los alquileres, etcétera, porque la inversión no puedo decir que es compartida porque sería 50-50. La inversión mayor es del Estado, que anda por los 120 millones de dólares versus un aproximado de 80 puestos por los dueños de Palmerola International Airport. Muy bien, está con nosotros el empresario José María Betancourt. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos al banquillo, está con nosotros el empresario José María Betancourt. Nos han trasladado que con la operación de PIA vamos a tener mejores opciones en cuanto a conectividad, costos. ¿Son reales estas ofertas o es igual al tema de los empleos? Que les dijeron que iban a estar mejor en Palmerola y ahora lo que tenemos es una gran incertidumbre en si se va a contratar lo mínimo de Tegucigalpa para que vayan a Palmerola, don Chema. Bueno, la verdad, no dudo que vayan a bajar mucho los pasajes aéreos, porque las líneas operan para ganar y no para perder. Hay una línea aérea que han estado mencionando que es la de Spirit. Yo volé en una ocasión con ellos y me arrepentí, porque si bien es cierto que el pasaje sale barato, pero ahí le cobran todo menos el aire que respira. Le cobran los refrescos, el agua, el maletín que lleva de mano, el libro que lleva de mano, la valija que lleva. Entonces al final el vuelo sale súper caro. Ellos pueden anunciar precios especiales como un enganche, pero al final los precios van a ser casi iguales a los de Toncontín. Mire, se dice que para aterrizar en Toncontín hay que ser un piloto experimentado y que tiene que hacer pruebas de vuelo en Toncontín de aterrizaje y despegue. Lógicamente es cierto eso con las líneas aéreas comerciales, pero también cuando el huracán Mitch aterrizaron más de 4.600 aviones entre aterrizaje y despegue, según lo informó el coronel Armando San Martín, que era jefe de operaciones. No hubo ningún incidente
y de los 4.600 vuelos de aterrizaje y despegue, no hubo un solo incidente con pilotos que nunca habían aterrizado en Toncontín. Por lo consiguiente, es una mentira de que el aeropuerto Toncontín no puede operar con pilotos que sean inexpertos, porque ahí se demostró que sin un incidente hubo esa enorme cantidad de vuelos y despegues y todo salió muy bien coordinado. Ahorita en la pantalla usted tiene el C-17, que es un gigante avión operacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aterrizado en ese aeropuerto de Toncontín. Cierto que tiene limitantes, pero el avión ha aterrizado ahí y han habido otros. Entonces, al final de cuentas, nosotros en Tegucigalpa vamos a terminar perdiendo si no se revierte esto con quizás un nuevo gobierno que tenga una mentalidad y menos compromiso con los de Palmerola. De lo contrario, pues tendremos que viajar a Palmerola para tomar un vuelo que, aunque lo anuncien barato, siempre va a salir caro, porque miren, yo ya mencioné los de a pie, pero también los que tenemos vehículos vamos a gastar más en combustible. Son 86 kilómetros desde la salida del norte hasta Palmerola, desde su casa o desde los estudios de su televisora. Tomamos en cuenta el tiempo, vamos a andar hablando como de 2 horas para llegar. Don Chema, Vamos a... sí, y este elemento también en cuanto a las peticiones. Quiero leer textual lo que al principio nos anunció con el caso de San Pedro Sula, porque hoy ya hemos expuesto sobre Tegucigalpa, pero resulta que lo último que ha llegado también es arrancar con la carga de San Pedro Sula. La otra imagen, por favor, a producción, donde aparece la petición. Es la 4ª página, aquí está hablando de números y los mecanismos de compensación. Quiero cerrar con esto, porque la carga aquí está en el petitorio numeral 4, tras la fundamentación jurídica. En consecuencia, dice, solicitamos al concedente se autorice lo solicitado y se conceda la concesión por un lapso de tiempo que tenga a bien considerarse, es decir, el tiempo que deseen, las concesiones de los negocios aeroportuarios, el handling de carga de San Pedro Sula, aeropuerto de Toncontín de la ciudad de Tegucigalpa. Me quedo con eso de la carga de San Pedro Sula, porque primero van por la carga y después pueden ir por los pasajeros. Definitivamente, mire, voluntad de parte del gobierno no existe, porque ellos están dándole todos los privilegios y todas las peticiones se las están cumpliendo como que si ellos fueran los gobernantes del país. Ellos son los que están decidiendo. A los empresarios de San Pedro Sula tendrán que pelear como gatos panza arriba para que no suceda esa concesión de la carga. Mire, si uno pone un negocio y no goza de la protección del Estado, uno está sujeto a tener pérdidas o a tener ganancias, pero esta gente está pensando solamente en ganancias. Entonces ellos están arguyendo de que como no van a ganar lo que estaban planificando, entonces que se les compense con la concesión de la carga de San Pedro Sula. Ese sería el primer paso. El segundo paso, como lo dije también, va a ser ya quedarse de operadores del aeropuerto de San Pedro Sula. Acuérdense que ahorita hay una corporación aeroportuaria que es del mismo estado y que creo que el señor Leo Castellón es parte de esta corporación. Entonces, simple y sencillamente van a hacer, si a un caso, una licitación con dedicatoria, al igual que se hacen un montón de dedicatorias en licitaciones de diferente tipo. Así que yo creo que el primer paso que están dando es la carga
eventualmente va a ser la administración del aeropuerto y como calculamos muchos de nosotros, va a llegar un momento en que van a decir mejor pasemos todas las operaciones de pasajeros internacionales a Palmerola y entonces los habitantes de la costa norte tendrán que viajar a Palmerola a tomar sus vuelos, al igual que los de Tegucigalpa nos corresponderá viajar a Palmerola a tomar nuestros vuelos. Muy bien, le agradezco, don Chema, que nos haya acompañado aquí en Al Banquillo, muy amable. Muchas gracias y buenas noches. Con nosotros al banquillo el empresario José María Betancur. Por su sintonía, muchas gracias.